escuchar algún comentario de qué les pareció la modalidad del examen. No me gustó pensar en tomarles con un examen que se aperturaba automáticamente y se cerraba automáticamente. Preferí hacerlo de esta forma. Y bueno, quiero escuchar algunas opiniones de ustedes. Estoy atento. Buenas tardes, doctor. Quizás para el examen hubiera sido mejor, digamos, poner una pregunta en PowerPoint, digamos la 1, en grande para que todos podamos leerla y tener un cierto tiempo para responder la misma y así con todas, porque al tenerlas todas en un mismo documento era como que algunos estaban adelantados o atrasados y eso me ha parecido que podría mejorar. Perfecto, Marcela. Vamos a considerar ese punto de vista. Vamos a ir mejorando, no se preocupen. Me parece que la forma de que les he tomado ha sido algo más personalizada, ¿no? O sea, yo he podido ver y escuchar, digamos, algunos cuestionamientos que han tenido, pero vamos a ir mejorando. También los grupos de técnica quirúrgica me han indicado que no podían leer porque era muy pequeña la letra y bueno, eso ya es, creo que un tecnicismo de acuerdo al equipo que mantengas o tengas, ¿no? Entonces, vamos a ir mejorando, no se preocupen. Vamos a ver qué otra sorpresa les depara para su segundo parcial. Puedo cambiar la modalidad y ver otra forma de hacerlo. Pero bueno, comentarles que ha identificado algunos de sus compañeros, no estoy dando nombres ni apellidos, que han tenido el descaro de copiarse textualmente con puntos y comas y con los mismos errores ortográficos el examen cuando me lo han mandado en su documento Word. Entonces ya están identificados y tienen 0, así que esos compañeros que estoy mencionando no tienen derecho a reclamos. Cada uno sabe cómo ha hecho su examen y bueno, esto es autoformación también, la universidad, y depende de cada uno de cómo quiere salir formado y especialmente en medicina, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar la presentación del día de hoy. Esto es justamente el tema. Denme un segundito, les voy a poner para compartir. Acá está. Vamos a hacer lo que es estómago y duodeno el día de hoy. Esto vamos a... perdón, vamos a hacer esto. Y bueno, siguiendo con todos los temas que tenemos para este semestre, nos toca hablar de lo que es estómago y duodeno. Ahora ya habíamos hablado de lo que es esófago. La última clase fue antes del examen, justamente esófago, pero ahora vamos a ir bajando el tracto gastrointestinal. Entonces vamos a hablar de estómago y duodeno y vamos a hacer un recordatorio anatómico muy breve y la parte fisiológica y demás cosas que ustedes ya lo han llevado. Vamos a hacer unas puntualizaciones nada más y luego vamos a entrar a lo que es la patología quirúrgica. Dentro de lo que es el estómago, la anatomía, pues ustedes saben muy bien que en la parte superior su límite es el cardias, en la parte inferior es el píloro, tiene 2 curvaturas y tiene 3 segmentos. Vamos a ser más gráficos. Acá está el fondo, el cuerpo al antro, aquí está el píloro, aquí está el cardias, y bueno, sus 2 curvaturas, que es la denominación anatómica clásica del estómago, ¿no? La estructura en sí, cuando hacemos un corte de la pared del estómago, tiene una capa interna que es la mucosa, donde se van a encontrar glándulas, y en cada segmento, en cada porción, tiene glándulas específicas, ya que van a tener una funcionalidad también muy propia para que funcione todo lo que es el estómago, ¿no? Y el proceso de la digestión se inicie. Entonces, las glándulas en el cardias que tenemos son productoras de moco. En el fondo y en el cuerpo tenemos otro tipo de glándulas que son mixtas, que pueden ser parietales, que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales, el pepsinógeno, las células
pumosas, igual que en las caries el moco. Y hay unas células muy especializadas que se denominan células G, que secretan una hormona que es la gastrina. Entonces, esto es la composición del tipo de células que tenemos en cada segmento del estómago. Es importante conocerlas. En la capa media es muscular y tiene 3 tipos de fibras musculares. En todo el tracto gastrointestinal, generalmente todos son 2 tipos de fibras musculares, pero el estómago es el único que tiene 3 tipos de fibras musculares. Se van a acordar eso de anatomía seguramente, el doctor Pacheco les indicaba de esa forma. Y la última capa, que es la externa, es la serosa, es pues el peritoneo visceral. Entonces, esa es la estructuración de la pared del estómago. Aquí tenemos unas gráficas donde tenemos las 3 capas que tenemos en la parte media, en la parte muscular, la serosa que recubre todo esto, y la parte mucosa específica con tipos de celularidad en cada segmento, ¿no? Que va a ayudarnos justamente a hacer varias funciones en lo que es el proceso de la digestión y el proceso del buffer en lo que se relaciona al pH del estómago. ¿Cuál es la irrigación del estómago? Esto es importante, ¿no? Está dada por el tronco celíaco, donde va a dar sus ramas, ¿no? La estomáquica, la hepática y la esplénica. Esa es la conformación de las 3 ramas que nos da el tronco celíaco. Justamente estas van a ir a irrigar estas dos, esta específicamente, ¿no? Al estómago. Se va a formar un arco en la curvatura menor, con la coronaria estomáquica, ¿ya? Que también se denomina gástrica izquierda, y la pilórica, que es la gástrica derecha, y se va a formar otro arco en la curvatura mayor, con la arteria gastropiploica derecha y la gastropiploica izquierda formando vasos cortos. Entonces, aquí está el tronco celíaco, tenemos las ramas, aquí nos da el primer arco y el segundo arco acá, y los vasos cortos que ustedes ya conocen por el estudio anatómico que ya han hecho, van a ingresar hacia lo que es la pared del estómago. Sobre la nomenclatura de lo que es la parte ganglionar, que es sumamente importante conocer esto, por más que nada por la patología neoplásica, son 20 cadenas ganglionares que existen acá, para aórticos, hay los gástricos, duodenales, pancreáticos, esplénicos, etcétera, ¿no? Entonces hay 20 cadenas ganglionarias que nos sirven de referencia para hacer resecciones a nivel neoplásico. Pero bueno, eso es ya de especialidad. Vamos a lo que es la fisiología. La fisiología tiene 2 conceptos, la parte motora y de reservorio y la parte secretora, que puede ser como glándula endocrina o exocrina. Ustedes saben cómo va esa parte. Entonces, tenemos celularidades, como habíamos visto, y estas celularidades nos ayudan a hacer secreciones específicas, especialmente para la función endocrina, donde tenemos células APUT, ¿no? Tenemos somatostatina, por ejemplo, factor intrínseco, etcétera, que nos va a ayudar a tener otras relaciones con otros órganos, ¿no? Como por ejemplo el páncreas, por ejemplo la parte biliar. Entonces todo se va a empezar a relacionar gracias a toda esta estructuración celular y la parte de la secreción de estas. Entonces, aquí se recordarán lo que hemos visto hace rato, ¿no? El fondo y cuerpo tienen células parietales, células principales, pepsinógeno las principales, las parietales ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esto es sumamente importante de acordarse. ¿Por qué? Porque cuando hago resecciones voy a tener problemas, ¿no? de secreción de ácido clorhídrico, pepsinógeno, etcétera. Entonces va a haber alteraciones. Lo propio a nivel de lo que es el píloro y el antro, que es más secreción de glándulas mucosas, pero aparte que tiene secreciones de bicarbonato, etcétera, ¿no? Así que todo eso es importante reconocer para hacer resecciones, o sea, para eso nos sirven a los cirujanos. Vamos a lo que seguimos en lo que es la parte fisiológica, los factores que van a retardar el vaciamiento gástrico. Entonces aquí hay varios puntos, varios factores que van a retrasar el vaciamiento gástrico, ¿como qué? Partículas de quimo, algunas hormonas como la secretina, colecistoquinina, gastrina, dopamina, glufeón. El polipéptido intestinal vasoactivo también retrasa el vaciamiento gástrico. Algunos problemas metabólicos como la parte de la diabetes, ¿no? Cuando hacen una acidosis diabética, la hipopotasemia también. Algunos fármacos, como pueden ver, anticolinérgicos, opiáceos, altas dosis de bloqueadores de calcio, utilizados, ¿no? En lo que es la parte de alteraciones esofágicas que hemos visto hace unas clases atrás. Los que fuman también tienen retardación de la evacuación
más de sólidos que de líquidos. Entonces, también tenemos retardación en lo que son los que consumen nicotina. Enfermedades como obstrucciones pilóricas, gastritis atróficas, enfermedad de Addison o anorexias, que también te van a producir alteraciones del vaciamiento gástrico. Y algunas operaciones que son, bueno, algunas que ya no se utilizan, ¿no? Que ya no se hacen, como vagotomías tronculares, que antes cuando tenías un problema de gastritis crónicas, que tenían reflujos y demás cosas, y producían alergias, la solución, entre comillas, era hacer una cirugía donde tenéis que cortar las ramas terminales del nervio vago. Entonces, ya no se hace actualmente, hace 30 años o 40 años se ha ido proscribiendo todo esto. Y alguna vez encuentras a algún paciente en la consulta que sí ha tenido algún tipo de estas cirugías, pues ha quedado con acloridia permanente, ¿no? Así que ya no utilizamos las vagotomías actualmente. Sí, hacemos gastrostomías, hacemos de Rux, etcétera, pero son operaciones mucho más grandes que pueden producir alteraciones del vaciamiento gástrico. Ahora, ¿cuáles son los factores que estimulan el vaciamiento gástrico? Pues la única hormona es la motilina, ¿ya? Hemos visto varios que retardaban, pero solo una hormona te ayuda a vaciar el estómago, que es la motilina. Fármacos, por ejemplo, un antibiótico que utilizamos en dosis un poquito, bueno, no tan elevadas, pero un poco salidas de del dosis usual, que es la eritromicina, que te ayuda también al vaciamiento gástrico, te sirve mucho, pero su ventana terapéutica es muy pequeña, entonces tal vez solo una primera dosificación te sirva, ya en una segunda o tercera ya no te va a servir. La metoclopramida, la domperidona, que están dentro de los antieméticos, que son procinéticos en sí, de acción central. Algunos tipos de cirugías, como gastrectomías, donde ya no va a haber reservorios, entonces va a vaciarse muy rápidamente el estómago, ¿no? Entonces puede producir un síndrome de vaciamiento rápido o también llamada dumping. Vamos a lo que son las funciones de la mucosa. Entonces, tiene una función secretoria, donde va a secretar mucus, hemos visto las celularidades, ácido clorhídrico, que va a ayudar a justamente producir 3 fases de estimulación. Una fase cefálica o vagal, ¿ya? Que es la primera, la gástrica, la hormonal, y al final la fase intestinal de secreción de ácido clorhídrico. ¿En qué significa esto? Cefálica o vagal. Es justamente cuando tú ingieres tu alimento o olfateas el alimento, ¿no? O incluso estás masticando chicle, que eso es un ejemplo clásico. Empieza la primera fase de la cefálica con estimulación del nervio vago y producción ya de pequeñas cantidades de ácido clorhídrico. La segunda, cuando ya el bolo alimenticio ha llegado al estómago, a la cavidad estomacal, entonces ya se produce la secreción de varias hormonas. Hemos visto ahí secretina, motilina y demás cosas, ¿no? Que ayudan a formar un bolo alimenticio adecuado a nivel gástrico, pero también se produce la secreción de ácido clorhídrico. Y cuando ya sale ese bolo alimenticio del estómago, pasa al duodeno, todavía el estómago está estimulado en la fase intestinal de producción escasa de ácido clorhídrico, entonces tiene 3 fases de estimulación en el ácido clorhídrico. Otra es la pepsina, factores intrínsecos y prostaglandinas. Entonces vean que la función secretoria es amplia, ¿no? Entonces te sirven para varias cosas. Esta es una descripción de cómo se forma el ácido clorhídrico, ¿no? De lo que es la parte vascular. Pasan los electrolitos, hacen intercambios, ¿no? Van formando enlaces, van produciendo energía, ATP, ADP, van produciendo agua metabólica, ¿no? ¿Se acuerdan que el ciclo de Krebs también hace lo mismo? En este caso, justamente esta es la célula parietal que va a producir la formación de 2 moléculas, el cloruro y el hidrógeno, produciendo el ácido clorhídrico. ¿Ya? Eso es pues parte de su conocimiento en fisiología que ya lo han llevado, pero también tengo que recordarles. La parte bacteriológica en sí, pues se ha descubierto que en 1983 2 residentes de patología, Warren y Marshall en Estados Unidos, descubren accidentalmente que en un cultivo, una bacteria que la denominaron Helicobacter pylori. Este es un bacilo gram negativo que se ha encontrado en la mayor parte de la población humana. Entonces, se ha delimitado que, o se ha instaurado la teoría de que
este bacilo es que te va a producir una gastritis, ¿ya? Este bacilo produce gran cantidad de ureasa a nivel de lo que es el estómago, entonces al hacer un test de ureasa, pues lo encuentras indirectamente esta bacteria. Y está relacionado con inflamaciones crónicas, y al producir inflamaciones crónicas, al igual que la vesícula, al igual que cualquier otra estructura, pueden producirte alteraciones neoplásicas como los linfomas tipo MALT. Entonces, todo este proceso inflamatorio crónico puede llevar a tener una relación con los linfomas tipo MALT, ¿ya? ¿Qué pruebas funcionales se hacen o se hacían, digamos, para estudiar mejor al estómago? Hemos visto en el esófago que hacíamos cachimetrías, manometrías, ¿no? El estómago también tiene sus pruebas funcionales, aparte de la endoscopía, que es el gold estándar para poder hacer diagnósticos. Se hacen algunas otras pruebas, ¿no? Test de secretina, gastrinemia, el test de Hollander, ¿no? Que es una prueba de insulina, y acidimetrías o test de Kay, que va a medir la cantidad de ácido clorhídrico en condiciones basales, y ante estímulos, ¿no? Buscando histamina o pentagastrina para verificar cómo va la funcionalidad, digamos, de estas líneas celulares. Ya no se hace mucho, lo que hacemos generalmente es entrar por endoscopía, sacar una biopsia o verificar por acidimetría cuánto está el pH, que es mucho más rápido, ¿no? Lo encontramos directamente. Esto se hacía colocando sondas nasogástricas y todo un proceso que ya no hacemos actualmente, pero está descrito en su libro y es importante recordarlo o saber también de lo que se hacía antes. Muy bien, el recordatorio anatómico de lo que es la parte estomacal ya está. Ahora vamos a hablar del duodeno y vamos a ver que este se extiende desde el píloro, que es la unión con el duodeno, hacia el estómago, y hasta el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz justamente es ya la parte hacia distal, va a ser móvil de todo lo que es el asa intestinal delgada. Tiene 4 porciones. La primera se denomina bulbo, y generalmente esta es la más afectada por una patología que son las úlceras. La segunda está fijada a la pared posterior y esta va a compartir irrigación con el páncreas, además de que va a recibir la relación más importante con la vía biliar, donde va a desembocar justamente en el esfínter de Oddi, la vía biliar principal, ¿no? El colédoco en sí. Y la tercera y cuarta también son porciones fijas, se encuentran detrás de la raíz del mesenterio, y estas no tienen, digamos, una significancia en patología, no sé que haya alguna forma diverticular, etcétera, que vamos a ver, pero son muy raras. Las 2 primeras porciones son, digamos, las más estudiadas que se tienen dentro de lo que es el concepto de patología quirúrgica. Y está justamente lo que les decía, es como una C. Duodeno viene del latín, que significa 12 traveses de dedo, entonces tiene una forma de una C, y en esta concavidad se aloja justamente lo que es la cabeza del páncreas, por eso se comparte irrigación con el duodeno. ¿Ya? Aquí está la estructura. Cuando haces un corte a la pared duodenal, tiene una estructura similar al estómago. Obviamente les dije, el estómago tiene en la parte media 3 tipos de fibras musculares, el resto del aparato digestivo solo tiene 2, entonces lo mismo, el duodeno tiene 2 capas musculares. Va a presentar unas invaginaciones a nivel de la mucosa que se denominan válvulas convinentes, que justamente es la representación radiológica cuando ves una imagen de pila de monedas. Ya vamos a verlo en lo que es intestino delgado en sí, y vamos a ver las imágenes. También tiene glándulas que secretan moco, son las de Brunner, y algunas otras que son las células de Paneth van a empezar a secretar secretina, colecistoquinina, son enzimas, ¿no? Como pueden ver, péptido inhibidor gástrico, el BIB, la gastrina, etcétera, ¿no? Entonces, también tienen cierta funcionalidad, al igual que el estómago, para formar el bolo fecal y tener una interrelación con el estómago, la parte biliopancreática, que están muy relacionadas en la función. Ahí está justamente la celularidad. Aquí están las válvulas convinentes que se ven así, ¿no? Muy simétricas son esos pliegues. Aquí está la irrigación, ¿no? Tenemos arcadas duodenales, pancreatoduodenales, así se denominan, que van a venir también de la arteria mesentérica superior. Aquí está arriba el tronco celíaco que habíamos visto, y aquí está la mesentérica superior, que va a dar estos arcos pancreático-duodenales para la irrigación. El retorno venoso se da por lo que es la mesentérica superior también, hacia lo que va al drenaje portal.
Pero bueno, eso ya lo saben, lo han estudiado, lo han leído y bueno, una vez que tienen esos conceptos, pueden llegar a este nivel y vamos a ver lo que son las patologías en sí. Vamos a ver úlceras, hemorragia digestiva alta, lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal y síndromes post-gastrocirugía, que vamos a nombrarlas. Tumores no vamos a tocar, y bueno, algunas otras patologías que son muy raras, como vólvulos de estómago y demás cosas que las vamos a mencionar. Pero vamos a empezar. Úlceras gástricas y duodenales. ¿Cómo definimos úlcera? Úlcera es una pérdida de sustancia o es una solución de continuidad, que también está descrito en su definición en la patología de Robbins, que ustedes ya lo han llevado, donde va a tener una marcha crónica, o sea, es de forma crónica la producción, y puede afectar todas las túnicas del órgano, o sea, todas las capas de la pared. La evolución se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber alternancias de periodo, donde se va a activar la úlcera, o sea, va a estar activa, o sea, va a estar como una herida, o va a estar cicatrizada en su fase de remisión. Entonces, esa es la característica de las úlceras. La localización. Las gástricas generalmente están en la curvatura menor o cerca a esa. Rara vez se ve en la curvatura mayor. Y la duodenal, lo más frecuente que hemos descrito hace rato, en el bulbo, la primera porción. La edad más frecuente entre los 30 y 50 años, ¿no? Ahí está el predominio masculino. Tiene una predisposición familiar, que es lo que entre comillas se pensaba, ¿no? Los que son líneas familiares que secretan grandes niveles de pepsinogeno 1. Y la fisiopatología, pues hay alteración del equilibrio normal en la agresión de la parte de la secreción péptica y la defensa de la mucosa, o sea, el sistema buffer, el sistema tampón que debe existir en lo que es el equilibrio del pH. Pero, obviamente, sabemos que la causa más conocida es justamente el Helicobacter pylori. ¿Ya? Esta es la primera causa de formación de úlcera. Pues, una vez que verificas esto por endoscopía, puedes ver otras alternativas, empleo de AINES o hipersecreción ácida, es otro tipo de patologías que pueden ser neoplásicas incluso. Entonces, lo primero es Helicobacter pylori. Las úlceras en duodeno se conocen como úlceras de las caras y no de los bordes. ¿Por qué? Porque en el estómago era de bordes. Hemos visto la curvatura menor, que es la más afectada, pero en cambio de la formación o la salida de una úlcera a nivel del duodeno es generalmente en la cara, en las caras, puede ser anterior o posterior, y se da justamente en la primera porción, y lo más común que vemos, digamos, estadísticamente, es la parte de la formación en la cara posterior. ¿Cómo lo vemos? Por endoscopía. Ya no utilizamos mecanismos radiológicos actualmente, o sea, la endoscopía es algo estándar. ¿Cuál es la clínica? La clínica es dolor epigástrico tipo urente, o sea, si arde la boca del estómago, estás ante una sospecha de una úlcera. Nosotros lo catalogamos como un síndrome ulceropéptico, que lo van a llevar seguramente en gastroenterología. A veces ese dolor urente es más tenebrante o constrictivo, sienten como si se apretara o si hubiera una masa a nivel de lo que es la boca del estómago, ¿no? Ante la ingesta de alcalinos, o sea, si tomas no sé, leche, por ejemplo, es una descripción clásica, puede calmar, ¿ya? Y estas úlceras tienen estas características, la periodicidad de 1 a 4 semanas con dolor, y desaparecen automáticamente porque se cicatriza la úlcera, ya no hay dolor. Y el ritmo generalmente es más nocturno en las primeras horas del día. Y esta va a ir calmando a transcurso del día porque ya vas comiendo. Al mediodía puede reaparecer y es lo que se conoce como hambre dolorosa. Por eso las abuelas decían, si no comes te va a dar dolor de estómago, ¿no? Entonces, eso estaba relacionado tal vez hacia lo que es las úlceras, ¿ya? Algunas veces, como hay sangrado activo de la úlcera, puedes evidenciar melenas, e incluso hematemesis. Supongo que saben que son las melenas y hematemesis. ¿Cuál es el estudio? Esto es, por si acaso, esta es la clínica en lo que son úlceras gástricas, ¿no? ¿Cuál es el método de estudio gold estándar? Endoscopía digestiva alta, ¿ya? Entonces, verificas por endoscopía,
en la cavidad estomacal y puedes encontrar justamente las ulceraciones. Radiológicamente decíamos esto, ¿no? Decías tomar un medio de contraste y buscabas signos directos como el nicho o los indirectos, bandas de retracción, etcétera, ¿no? Pero esto ya se ha proscrito, ya no se hace y solo se hace endoscopia digestiva alta. Pero como todo estudiante de medicina tiene que saber cómo empezó todo, así que también se los pongo ahí porque está descrito en su libro. ¿Cuál es el tratamiento en sí? El tratamiento generalmente es médico, o sea, no dices hay que operarlo a la primera, o sea, que el tratamiento es médico y lo van a llevar en gastroenterología con uso de antiácidos, bloqueadores de la bomba de protones, según una dosis usual o kilogramo peso, antihistamínicos H2, bloqueadores, ¿no? del H2, como la ranitidina, famotidina, etc. Ante la no ¿qué les digo? Si no funciona esto, el tratamiento médico, el quirúrgico podría funcionar, pero ya no se hace. O sea, antes incluso estaba descrito en su libro, vagotomías, tanto tronculares como selectivas o supraselectivas, que ya no lo hacemos. Piloroplastías, pues muy raro, así cuando hay retracción de las úlceras que están cerca del píloro y empieza a producir una estenosis, tal vez podamos llegar a abrirlo de forma quirúrgica, pero generalmente con dilataciones endoscópicas va muy bien. O cuando hay gran cantidad de úlceras en todo el cuerpo o el fondo del estómago, está produciendo retracciones y está sangrando demasiado, podríamos llegar a una gastrectomía, pero esto es muy raro. Entonces, el tratamiento médico es también de elección para el manejo de las úlceras. Si hay una úlcera sangrante activa en ese momento, lo que se hace es una endoscopía, se inyecta o se infiltra adrenalina en la úlcera para que deje de sangrar. O se puede poner incluso hasta clips de titanio, al igual que hacemos en las cirugías laparoscópicas, pero eso lo hace gastroenterología. Como les digo, esto ya lo van a llevar con su docente. ¿Qué es la úlcera gástrica? Es una pérdida de sustancia del estómago que comienza en la mucosa y que puede tomar todas las capas del estómago. Cuando se perfora, tenemos una salida del contenido estomacal hacia lo que es la cavidad peritoneal, y ahí consideramos una peritonitis de origen química. Hemos llevado peritonitis, va a producir inflamación del peritoneo y todo lo que es la sintomatología que hemos llevado, ¿no? Y eso es quirúrgico, obviamente, porque hay que operar. Lo que es la clasificación y localización de las úlceras gástricas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pues hay miles de clasificaciones. Esto es algo que como cirujanos utilizamos muy comúnmente, muy sencillo de acordarse. La tipo 1 está en curvatura menor, con hipoacidez gástrica. La tipo 2 está también en la misma curvatura, pero ya produce úlceras duodenales. Y la tipo 3 ya está más abajo, está en el píloro y se va a comportar como si fueran duodenales. Predisposición genética, entre comillas, sabemos que es el Helicobacter pylori. La edad está enmarcada entre 35 y 64 años y varones 2-1 en teoría, ¿no? Pero hay muchas mujeres que también tienen úlceras. La clínica, como les decía, es un dolor periódico en horario. En este caso duran de 10 a 15 días hasta 1 a 2 meses. Aparece después de las comidas. Y hay pirosis y vómitos. Los vómitos producen el alivio del ardor de estómago. Este es el signo capital, que es lo que les dije, ¿no? El nicho del cráter. Y a la parte endoscópica hay una clasificación de Murakami, que seguramente les va a explicar su docente, que no le coloco lo que le queda aquí, pero hay una clasificación de las ulceraciones. Pero, como les digo, el gol estándar para el diagnóstico de una úlcera es, pues, hacer un estudio endoscópico. Aquí se ve claramente la ulceración, ¿no? Tratamiento es médico. Generalmente es médico. O sea, llegar a operar es si es que ha perforado toda la pared y está produciendo una salida del contenido estomacal o duodenal hacia lo que es el peritoneo, y ahí es donde operamos. ¿Por qué? Porque hay ahí reacción peritoneal y está perforada la víscera hueca. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son las hemorragias, lo que les decía, y esto se cataloga como hemorragia digestiva alta. Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz, todo lo que sangre por encima del ángulo de Treitz, se cataloga como hemorragia digestiva alta. Todo lo que está sangrando por debajo del ángulo de Treitz es una hemorragia digestiva baja.
¿Ya? Entonces, en este caso sería una hemorragia digestiva alta porque está encima del ligamento de Treitz o ángulo de Treitz. Se perfora y lo que les he comentado se denomina ya abdomen agudo quirúrgico, es una peritonitis química. Puede haber estenosis, lo que les decía, en el píloro, porque se cicatrizan muchas úlceras y se cierra y no puedes comer. También puedes hacer una piloroplastia. Obviamente hay recidivas de la enfermedad ulcerosa, o sea, no te cura 100%, pero hay que hacer los tratamientos que se indican por lo que es el Helicobacter pylori. Y a veces se perforan las úlceras y terminan en fístulas, perforándose hacia otras cavidades, y puede ser una fístula gastrocolónica incluso, ¿no? Entonces se puede perforar el yeyuno, se puede perforar el colon, y quedan como una fístula. O sea, no se produce una peritonitis, pero se comunican. Y esas serían las complicaciones justamente de lo que son las úlceras. Habíamos hablado del término de hemorragia digestiva alta y lo que les decía es cualquier sangrado por encima del ligamento o ángulo de Treitz. Se pierde sangre en gran cantidad o en pequeñas cantidades, y la causa más común es lo que hemos visto en la patología anterior, úlceras. Que se da clínicamente melenas, hematemesis, o en vez de pérdidas pequeñas de sangre con vómitos, puedes tener vómitos de gran magnitud, que se denomina hematoquesia, donde pierdes casi 1 litro o más de 1 litro de sangre en un solo proceso o acto de vómito. ¿Qué te va a producir todo eso? Shock hipovolémico. Obviamente el paciente se desangra y se va muriendo y entra en un shock. Y este es el hipovolémico, obviamente. Puede ser tratamiento, lo que habíamos visto, endoscopía digestiva alta, que puede ser diagnóstica, buscar la úlcera, y terapéutica, infiltración de adrenalina en ese lugar o incluso clips. Hay que reponer la volemia porque está entrando en shock. Sabes que la reposición solo de cristaloides no te funciona, tienes que hacer transfusiones sanguíneas. Hay una clasificación de Forrest, justamente de cuánto puede sangrar una úlcera, y tienes una clasificación según estos grados, 1A, 1B, 2 y 3, donde está el 1A es un sangrado arterial, que es considerable. El B es un sangrado en napa, que puede estar sangrando varias partes de la mucosa del estómago. El 2 hay una base negra con coágulo adherido, y es un vaso visible que protruye, y ahí se identifica esto endoscópicamente, todos estos grados. Y el 3 ya no tiene sangrado, o sea, aparentemente no ha habido nada, ¿no? Entonces, estos son los que te van a asustar mucho más endoscópicamente. Hay una tablita, ¿no?, de un estudio que se verifica la frecuencia y el resangrado que puede haber según los grados que tienen en la clasificación, pero bueno, eso no les va a servir demasiado. ¿Cuáles son las otras patologías del estómago? Aparte de lo que es las hemorragias, aparte de lo que son las úlceras, o sea, el síndrome ulceropéptico, también tenemos complicaciones después de una cirugía. Entonces, estos son los pacientes que generalmente manejamos como cirujanos, ¿no? O sea, una post-gastrocirugía o gastrectomía puede producirte todo esto. ¿Cómo qué? Síndromes de vaciamiento, lo que habíamos visto, se hace un reservorio muy pequeño, es un estómago muy pequeño y se vacía muy rápido. Gastritis por reflujo alcalino, porque ya no es como una bolsita, como la bolsa que conocen ustedes anatómicamente, entonces puede haber reflujos hacia lo que es el esófago. Hemos visto también en el esófago síndromes de asa eferente cuando haces anastomosis en Y de Rux y no has dejado la longitud adecuada de las asas, entonces pueden refluir, digamos, hacia el asa, o pueden vaciarse demasiado rápido también del asa. Diarreas, si no hacemos vagotomías, atonías gástricas, porque has sacado considerablemente tejido. Aquí la Y de Rux, que van de la mano de estos síndromes de asa. Aquí bolsas gástricas residuales, ¿no? Así, que va también de la mano del síndrome de vaciamiento rápido dumping. Puedes haber resecado el estómago por un CA de estómago, o sea, CA es cáncer de estómago, y no has sacado todo, y el muñón gástrico que quedó hace cáncer, o sea, sigue el cáncer ahí presente, entonces cáncer del muñón gástrico. Y todo esto, vaciamientos rápidos, diarreas, éstasis y demás, te producen algo importantísimo en tu paciente, alteraciones nutricionales. El paciente se desnutre y al final se muere. Entonces, eso es lo que tenemos con lo que son complicaciones de las postgastrocirugías. Hay otras patologías menos frecuentes que solo las vamos a nombrar, ¿no? Vólvulo gástrico, que es cuando se torsiona el estómago sobre su propio eje, es muy raro.
solo vi una sola vez en mi vida eso, pero se puede dar porque es un estómago muy redundante, con sus ligamentos están muy redundantes y entonces se produce el volvulo gástrico, es rarísimo. Dilataciones agudas gástricas, gente que consume mucha comida y empieza a retener gases y demás cosas y puede producir dilataciones agudas. Cuerpos extraños en el estómago, ¿qué? Visuales, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar una foto. O también enfermedad diverticular o pólipos gástricos, que son muy raros esos. Pero aquí tengo una foto de una paciente que no podía ingresar alimentos, líquido muy poquito, sólidos vomitaba totalmente y una paciente psiquiátrica que empezó a comerse su cabello. Se hace la apertura del estómago y se saca todo este contenido de cabello del estómago, ¿no? Es como cuando destapas tu cañería de la ducha, ¿no? Así que más o menos es eso. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. Les escucho. Bueno, ante el silencio sepulcral que tienen, pues yo doy finalizada la clase. Como les digo, sus notas hasta este fin de semana yo se los voy a pasar al decano y pueden hablar con él. Algo que me ha recomendado el decano es que estén con sus correos de la universidad y con esos correos tenían que haber dado su examen. Los que han dado con su correo personal tienen que arreglar con el decano. Por favor, no, ya no conmigo. Entonces, si hay alguna duda más, estoy dispuesto a respondérselas. Y si no, se acabó la clase acá mismo. Bueno, como nadie tiene dudas, les deseo muy buenas tardes a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.